¿Alguna vez has sentido que la vida da un giro inesperado, llevándote hacia lugares que nunca imaginaste? Tal vez fue un cambio repentino en tu trabajo, el final de una relación o una decisión que transformó todo tu camino. En esos momentos, el cambio puede parecer como un enemigo, un huracán que destruye nuestra comodidad. Pero, ¿y si te dijera que en realidad es una de las fuerzas más esenciales de la vida? John F. Kennedy dijo una vez: "El cambio es la ley de la vida. Sin embargo, aceptarlo no siempre es sencillo. Como seres humanos, buscamos seguridad y estabilidad. Nos aferramos a lo que conocemos porque lo desconocido nos asusta. ¿Qué pasará si suelto esto? ¿Qué encontraré al otro lado?". Este video es una invitación a reflexionar profundamente. Te mostraré cómo filósofos, psicólogos y grandes pensadores han entendido esta fuerza universal. Desde Heráclito y su famosa idea de que nadie se baña dos veces en el mismo río, hasta la noción budista de la impermanencia, verás cómo el cambio no solo es inevitable, sino también necesario para crecer. ¿Te atreves a cuestionar tu relación con el cambio? ¿A descubrir cómo abrazarlo puede transformar tu vida? Prepárate que ya comenzamos. Desde los albores de la humanidad, los grandes pensadores han intentado comprender la esencia del cambio. Uno de los primeros en hablar sobre este tema fue Heráclito, un filósofo griego que vivió hace más de 2500 años. Su célebre frase, "Nadie se baña dos veces en el mismo río", encapsula la idea de que la vida está en constante movimiento. El río cambia, y nosotros también. Cada instante, cada experiencia, nos transforma, incluso si no somos plenamente conscientes de ello. Esta filosofía nos enseña que resistirse al cambio es como intentar detener el flujo de un río con las manos. Imposible y agotador. En un mundo donde todo evoluciona, desde la tecnología hasta nuestras relaciones, entender el cambio como algo natural puede ayudarnos a fluir con la vida en lugar de luchar contra ella. El cambio también ha sido un pilar en el pensamiento oriental. Buda, fundador del budismo, desarrolló el concepto de anicca, o impermanencia, que sostiene que nada es permanente en la existencia. Para Buda, la raíz del sufrimiento humano está en nuestro apego a lo que creemos que es estable, cuando en realidad todo está en constante transformación. Como él mismo dijo, el cambio nunca es doloroso, solo la resistencia a él lo es. Pensemos en esto un momento. Cuando algo bueno ocurre en nuestras vidas, queremos que dure para siempre. Nos aferramos a esa sensación, ese momento, esa relación. Pero cuando algo malo sucede, ansiamos que termine lo antes posible. En ambos casos, nuestra lucha contra la realidad del cambio nos impide disfrutar plenamente del presente. Otro filósofo que reflexionó sobre el cambio fue Friedrich Nietzsche, quien habló de la importancia de aceptar el cambio como parte de nuestro proceso de autodescubrimiento. Su concepto del eterno retorno plantea la idea de que la vida es cíclica y que cada instante, cada decisión, importa porque tiene el potencial de repetirse eternamente. Nietzsche nos desafía a vivir de manera que, si tuviéramos que repetir nuestra vida infinitamente, no cambiaríamos nada. Este desafío nos invita a abrazar el cambio con valentía y autenticidad. En la filosofía moderna, el cambio sigue siendo un tema central. Jean-Paul Sartre, padre del existencialismo, afirmó que los seres humanos no están definidos por su pasado, sino por su capacidad de elegir y transformar su futuro. En sus palabras, el hombre está condenado a ser libre. Esta libertad implica tomar decisiones que inevitablemente traen cambio, y con ello crecimiento. La idea de que el cambio es inevitable no significa que sea fácil. A menudo, el cambio nos asusta porque implica enfrentarnos a lo desconocido. Sin embargo, como lo expresó Rumi, el poeta persa, intenta no resistirte a los cambios que llegan a tu vida. En su lugar, deja que la vida viva a través de ti. Y no te preocupes de que tu vida se ponga patas arriba. ¿Cómo sabes que el lado al que estás acostumbrado es mejor que el que está por venir? La filosofía del cambio nos enseña que, aunque puede ser incómodo o incluso doloroso, también es la fuerza que nos impulsa hacia adelante. Sin cambio, no hay crecimiento, no hay evolución, no hay vida. Como dijo Heráclito, el cambio es el único constante en la vida. Desde una perspectiva psicológica, el cambio suele ser una experiencia dual. Puede ser tan aterrador como emocionante. Nuestro cerebro está diseñado para buscar estabilidad y seguridad, lo que explica por qué, en ocasiones, preferimos lo conocido, incluso si no nos hace felices, antes que lo incierto. Cuando salimos de nuestra zona de confort, experimentamos lo que se conoce como ansiedad de desempeño. A pesar de esto, nuestra mente tiende a resistirse al cambio. Esta resistencia está profundamente enraizada en un concepto psicológico conocido como disonancia cognitiva.
Cuando nuestras acciones no se alinean con nuestras creencias o nuestros hábitos, sentimos incomodidad y nuestro cerebro busca justificar por qué no debemos cambiar. Por ejemplo, podríamos pensar, no necesito aprender algo nuevo, estoy bien como estoy. Sin embargo, esta resistencia no es más que una barrera mental que podemos superar al reconocerla. El psicólogo Viktor Frankl ofrece una perspectiva poderosa sobre el cambio. Frankl sobrevivió al horror de los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial y observó que, incluso en las circunstancias más extremas, el ser humano conserva la libertad de elegir cómo responder. Como él dijo, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos enfrentamos al desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Esta idea nos invita a reflexionar sobre cómo, en lugar de resistirnos al cambio externo, podemos trabajar en nuestra transformación interna. El cambio interno nos da el poder de afrontar cualquier circunstancia, por difícil que sea. Imagina que enfrentas una pérdida significativa, como el final de una relación o un proyecto. Aceptar que no puedes controlar todo lo que ocurre a tu alrededor, pero que sí puedes decidir cómo reaccionar, es una forma de recuperar el control sobre tu vida. Otro aspecto fascinante del cambio es cómo afecta nuestra percepción del tiempo. Según el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, creador del concepto de flow o estado de flujo, estamos más felices y productivos cuando nos sumergimos por completo en actividades que nos desafían. Finalmente, la psicología nos recuerda que el cambio no es solo una carga, sino también una oportunidad. Carl Rogers, uno de los pioneros de la psicología humanista, dijo: "La curiosa paradoja es que cuando me acepto tal como soy, entonces puedo cambiar". Esta paradoja nos enseña que, para abrazar el cambio, primero debemos aceptar dónde estamos ahora, sin juicios ni autoengaños. En esencia, el cambio es la forma en que crecemos y nos conectamos con nuestro potencial más alto. La clave está en comprender que, aunque el cambio puede ser incómodo, es el único camino hacia el verdadero crecimiento personal. El cambio no solo nos afecta a nivel individual, también moldea nuestras relaciones y, en un sentido más amplio, la sociedad en la que vivimos. Cada interacción que tenemos con las personas que nos rodean está impregnada por el dinamismo del cambio. Como dijo el filósofo Søren Kierkegaard, la vida solo puede ser entendida hacia atrás, pero debe ser vivida hacia adelante. En este contexto, nuestras relaciones son un espejo de cómo manejamos el cambio. En las relaciones personales, el cambio es inevitable. Las personas crecen, evolucionan y enfrentan nuevos desafíos. En una pareja, por ejemplo, los cambios individuales pueden ser una fuente de enriquecimiento mutuo o, si no se manejan adecuadamente, de conflicto. Uno de los mayores retos es reconocer que la persona que amamos no es estática, y nosotros tampoco lo somos. El psicólogo John Gottman, experto en relaciones de pareja, destaca que la clave para mantener una relación saludable no es evitar el cambio, sino adaptarse juntos a él. En sus palabras, un matrimonio exitoso no es el que evita conflictos, sino el que sabe cómo enfrentarlos y crecer a partir de ellos. Por otro lado, en nuestras relaciones familiares o de amistad, el cambio puede ser una prueba de verdadera conexión. ¿Cuántas veces nos hemos alejado de alguien porque nuestras vidas tomaron caminos distintos? Este tipo de cambios, aunque dolorosos, son una oportunidad para reflexionar sobre nuestras prioridades y valores. Como escribió Khalil Gibran, tus amigos no están allí para llenar tus necesidades, sino para compartir contigo su abundancia. El cambio en las relaciones nos invita a valorar más profundamente las conexiones auténticas, aquellas que perduran a pesar del tiempo y la distancia. A nivel social, el cambio ha sido el motor de las grandes transformaciones de la humanidad. Desde los movimientos por los derechos civiles hasta las revoluciones tecnológicas, el cambio colectivo nos demuestra que, aunque a menudo es lento y lleno de resistencia, es posible construir un futuro diferente. Martin Luther King Jr. lo expresó de manera poderosa. El arco del universo moral es largo, pero se inclina hacia la justicia. Un ejemplo reciente es cómo la tecnología ha transformado la forma en que nos conectamos. Hace pocas décadas, era impensable tener una videollamada con alguien al otro lado del mundo. Hoy, esto es parte de nuestra vida cotidiana. Sin embargo, este cambio también trae nuevos retos, como la necesidad de equilibrar nuestras relaciones digitales con las presenciales. El cambio social también puede ser desestabilizador. La globalización, los avances científicos y los movimientos sociales han desafiado muchas de las estructuras tradicionales. Para adaptarnos, como sociedad, necesitamos desarrollar lo que el sociólogo Zygmunt Bauman llamó modernidad líquida. Según Bauman,
Vivimos en una época donde las estructuras son menos rígidas y más cambiantes, lo que nos obliga a ser más flexibles y resilientes. Por supuesto, el cambio en la sociedad no ocurre sin resistencia. Muchas personas temen perder sus tradiciones, su identidad o su sentido de estabilidad. Sin embargo, como dijo Nelson Mandela, el cambio es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Este tipo de transformación requiere valentía y una visión clara de lo que queremos construir juntos. En definitiva, el cambio en las relaciones y la sociedad es un recordatorio de que no estamos solos en este proceso. A través de nuestras conexiones y acciones colectivas, podemos influir en el curso del cambio y al mismo tiempo aprender a navegarlo con mayor sabiduría y compasión. Abrazar el cambio no siempre es fácil, pero es una de las decisiones más valientes que podemos tomar. En lugar de verlo como una amenaza, podemos aprender a verlo como una oportunidad para crecer y mejorar. Pero, ¿cómo llegamos a ese punto de aceptación y, finalmente, de adaptación? Primero, es importante reconocer que el cambio no es algo que nos sucede, es algo que elegimos en cierto grado. Al cambiar nuestra perspectiva, podemos ver los desafíos como oportunidades. No significa que dejemos de lado nuestras emociones o que ignoremos la incomodidad inicial que puede acompañar al cambio. Más bien, se trata de aceptarlo como un proceso natural y saludable. La psicóloga Carol Dweck ha desarrollado la teoría de la mentalidad de crecimiento, la cual sostiene que aquellos con una mentalidad fija ven el cambio como una amenaza, mientras que aquellos con una mentalidad de crecimiento lo ven como una oportunidad para aprender y mejorar. Para abrazar el cambio, necesitamos cultivar esta mentalidad. Como dijo Dweck, crecer significa cambiar, y cambiar significa sufrir. Pero también añadió, el sufrimiento no es un obstáculo, sino una señal de que estamos avanzando. Aceptar el cambio significa estar dispuesto a enfrentarlo con curiosidad y valentía. Un aspecto clave para abrazar el cambio es la resiliencia. Resiliencia es la capacidad de adaptarse a las adversidades y seguir adelante. Esta habilidad no solo se desarrolla a través de la superación de desafíos, sino también al aprender de ellos. Una buena manera de fortalecer nuestra resiliencia es rodearnos de un entorno de apoyo, amigos, familiares, o incluso un mentor que haya enfrentado situaciones similares. Como dijo Margaret Mead, nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos reflexivos y comprometidos puede cambiar el mundo. De hecho, es lo único que lo ha hecho. La filosofía estoica ofrece otra perspectiva útil sobre cómo aceptar el cambio. Epícteto, un filósofo estoico, enseñó que debemos aceptar lo que no podemos cambiar y cambiar lo que podemos. Este enfoque nos recuerda que, aunque no podemos controlar todo lo que ocurre a nuestro alrededor, siempre tenemos la capacidad de controlar nuestra respuesta emocional. Al enfocarnos en lo que sí podemos cambiar, como nuestra actitud, crecemos de manera significativa. Además, el cambio puede ser una oportunidad para reevaluar nuestras metas y prioridades. Preguntémonos, ¿a dónde quiero ir? ¿Qué quiero lograr? Este tipo de reflexión nos ayuda a identificar lo que realmente importa y a eliminar lo que no contribuye a nuestro bienestar. Como dijo Steve Jobs, tu tiempo es limitado, así que no lo malgastes viviendo la vida de otro. Finalmente, abrazar el cambio como una oportunidad de crecimiento significa aprender a vivir en el presente. A menudo, estamos tan enfocados en el pasado o preocupados por el futuro que nos olvidamos de disfrutar el aquí y el ahora. Como Lao Tzu también dijo, si no te preocupas por el mañana, no te angusties por el pasado. Todo lo que tenemos es este momento. Aprender a estar presentes y a adaptarnos a lo que venga es una habilidad invaluable. El cambio puede ser aterrador, pero también es una fuente inagotable de crecimiento personal. Al aceptar el cambio como una parte natural de la vida, podemos convertirlo en una oportunidad para fortalecernos, aprender y evolucionar. Como resumen, como dijo Winston Churchill, el cambio es la ley de la vida, y aquellos que miran únicamente al pasado o al presente están condenados a perder el futuro. Concluyendo, el cambio es inevitable, y aunque puede ser incómodo, también es el motor del crecimiento personal y social. Nos desafía a salir de nuestra zona de confort, a enfrentar nuestras resistencias internas y a adaptarnos a nuevas realidades. Al abrazar el cambio con una mentalidad abierta y resiliente, podemos transformar los desafíos en oportunidades de crecimiento. Como dijo John F. Kennedy, el cambio no es un enemigo de la estabilidad, sino una oportunidad para la renovación y el progreso. La clave está en entender que el cambio es un viaje continuo hacia el descubrimiento personal y la evolución. Al aceptarlo y aprender de él, nos preparamos para un futuro más sabio, más fuerte y más compasivo.
La vida es un continuo cambio y al aceptarlo, encontramos el verdadero propósito de nuestra existencia. Gracias por acompañarme. Te abrazo muy fuerte y hasta la próxima.